Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un unboxing y más o menos mostrarte cómo funciona esta cosa que que pedí y que me acaba de llegar, ¿no? Así es como viene, o venía básicamente en una bolsa y dentro de esa bolsa venía cubierta con este papel burbuja, pero lo importante pues es el producto, ¿no? El producto tal cual, como ya lo viste, y seguramente ya lo viste en el título del video, es una báscula, aquí la tenemos. Esta pues supuestamente funciona con una aplicación. Misma aplicación en la cual vamos a poder ver lo que es el historial de nuestro peso o del peso pues de que la persona que la vaya a utilizar, así como recomendaciones, pero ahorita te voy a hablar un poquito más acerca de lo que es la aplicación, ¿no? Esta es la báscula, tiene un soporte máximo de 180 kilogramos, tiene tal cual vidrio templado lo que trae, contamos con una pantalla LCD y tiene autoapagado esta cuestión, ¿no? Así es como viene, es una caja relativamente delgada, simplemente la sacamos. Esto que mencionar que ya la había sacado para unas pruebas, pero pues bueno, mira, la sacamos aquí de su caja. Y lo que vamos a encontrar son tres cosas. De primera instancia lo que es el manual, o al menos en este caso pues es el manual para descargar lo que es la aplicación, cómo conectar la aplicación a la báscula, etcétera. ¿Se puede usar sin aplicación? Claro que sí, pero solamente pues te va a dar el dato del peso, ¿no? Y ya, y ahí lo tenemos. Ahora, la segunda cosa que es esto pues es la báscula, que como te digo ya la probé por lo que estaba un poco mugrosa. Pero bueno, la tercera cosa son las baterías. En este caso en específico, no sé si en todos, me incluía dos pilas, las cuales pues se ponen en la parte de abajo. Esta ranura que tenemos aquí venía con las dos pilas. Estas venían selladas en una bolsita, solamente pues se las puse y ya esto funcionó. Ponemos esto aquí, ponemos la tapa y pues se enciende la báscula. Como lo ven, ahí marca tanto el estado de la batería como la temperatura en la que estoy ahorita, como los kilos. Aquí dice que el máximo peso pues permitido son 180 kilos. Y como ven, ya se apagó. Ahí está, ya se apagó, ya está todo esto listo. Aquí tenemos algunas instrucciones por si el manual no te lo permitió, no te lo trae. Solamente pues te pesas, lo conectas con la aplicación y te va a dar pues aquí bastantes información, ¿no? Como es el BMI, que es el índice de masa corporal, el peso, las musculaturas, las recomendaciones con el agua, etcétera, ¿vale? Esta pues es información que no se le puede quitar. Pensaba que era una estampa, pero no. Y bueno, ahora sí pasando con lo que son las pruebas directamente, pues cuando te descargas la aplicación, te digo, también la puedes utilizar sin aplicación, es totalmente libre de eso, pero pues lo más recomendable sería usarla para que aquí tengas más datos de lo que te puede dar la báscula. A descargarla y al instalarla nos va a aparecer esta interfaz, le damos que sí estamos de acuerdo, te va a pedir iniciar sesión con algún correo o alguna cuestión de esta, simplemente le voy a dar aquí en iniciar sesión. Como lo ven, ya creo la cuestión esta, dice que estamos conectando. Para conectarnos con lo que es nuestra báscula por primera vez, lo que tendremos que hacer es, primero saltamos el tutorial, le damos en omitir y le daríamos en este botón de más, le daríamos en añadir dispositivo, le ponemos báscula personal y ahora para conectarla directamente nos van a aparecer dos permisos, ¿no? En este caso pues que tengamos activo lo que es el Bluetooth, le damos aquí en abrir, esos Bluetooth, le damos que sí, permitir estos y nos debemos de subir a la báscula. Esto para que se encienda. Si nosotros nos subimos, ahí está, ya se encendió. Aquí ya lo encontró. Ahí está. Cuando haga un chequeo de peso, pues en la aplicación se va pues a guardar. Por lo que aquí podemos consultar la información. Mira, lo último que pesó ahorita fueron 17.4 kilogramos. Que al momento de configurar la aplicación te va a pedir, por ejemplo, que pongas tu edad, tu altura. Y en base a eso también te va a pedir que eres, si eres hombre o mujer. En base a eso pues te va a dar recomendaciones, ¿no? En este caso, como mi último peso fue de 17.4 kilogramos, con las estadísticas que yo puse sería un peso bajo, por lo que debería de subir de peso, ¿no? Le damos aquí en comenzar a pesar, nos subimos y como ven ahí está pues más o menos lo de los kilos, ¿no? Que pues sería pues más o menos saludable. Aquí nos da bastantes estadísticas como lo es el agua, los huesos, la proteína, el grado de obesidad,
peso muscular, peso de la masa muscular, grasa, BMI, peso en kilogramos, y inclusive te digo, tiene algunas funcionalidades, pero la mayoría están en su versión Pro, o sea que tendríamos que pagar por la aplicación para tenerla completa. ¿Cuáles son estas opciones? Por ejemplo, si le damos aquí en más, tenemos la opción de para beber agua y para lo que es el cuerpo, pero el cuerpo pues te pide que compres la aplicación. Igual hay algunas otras funcionalidades como lo son, ¿dónde están? Como lo son el tema de la aplicación, o sea que le cambiamos los colores. Por ejemplo, si quieres la aplicación verde o rosa o morado, pues te va a pedir que compres la aplicación. Está pues mínimamente aceptable lo que es la aplicación, pero te digo, pues puedes utilizarla directamente sola o con la aplicación, no hay ningún problema. Y ya, tal cual, esto es pues la báscula, ¿no? Cuando se te haya apagado y quieras encenderla, pues solamente te debes de subir o debes de aplicar peso para que de esta manera se encienda. Voy a ver si subiéndome yo se alcanza a medio distinguir. Ahí, como lo ven, ya se encendió. Hace el chequeo del peso, se establece el peso y se queda por unos segundos para que tú lo veas. Después de esto, si ya nadie se va a subir o no vas a pesar absolutamente nada, se pone en ceros y se procede a apagar, ¿no? Y ya, tal cual. Si sientes que... Bueno, pues aquí la tenemos. Este ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es... Mira, ya se apagó. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.